Bienvenidos a su canal. Hoy les hablaré un poco sobre la nigromancia y sobre las personas que han llegado a practicarla. Si alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella o de su práctica, ojalá me lo puedan compartir. Me gustaría leer sus historias. La nigromancia se refiere a conocimiento negro. Esta se realiza mediante el contacto con los difuntos, mediante la lectura de vísceras y con menor frecuencia de los huesos y cráneos, o invocando al espíritu del difunto, mediante un ritual o un objeto que le hubiese pertenecido en vida. La nigromancia terminó siendo asociada a una práctica macabra debido a el robo de huesos y a resucitar y controlar a los muertos. Esta práctica, por su forma de invocación a los muertos con propósitos mágicos o adivinatorios, es común en religiones antiguas provenientes de África, como el vudú, el palo mayombe y ciertas ramas de la santería. Un caso antiguo de nigromancia es el de la bruja de Endor, descrita en la Biblia. En las leyes de Deuteronomio se prevenía sobre la práctica canaana, sobre la adivinación, específicamente el recurrir a los muertos. Según la tradición judeocristiana, la acción del rey Saúl es considerada como una decadencia espiritual, ya que recurrió a la bruja de Endor para la invocación del espíritu de Samuel, con el objetivo de saber sobre qué pasaría ante el ataque de los filisteos y si él ganaría la batalla. Otro caso de nigromancia es en Grecia, en la Odisea de Homero. Siguiendo el consejo de Circe, una fuerte hechicera, se dice que Odiseo viajaba a la puerta del infierno griego. No llegó a entrar completamente, con el objetivo de saber cómo regresar a su lugar de origen. Lo lleva a cabo en una ceremonia de Queya, mediante unos hechizos que Circe le había enseñado. Este consiste en levantar los espíritus de los muertos con el objetivo de invocar el espíritu del adivino Tiresias. Sin embargo, la ceremonia falla porque necesita la ayuda de otros para invocar el espíritu del vidente. En la mitología griega, Circe era una bella hechicera que habitaba en la isla de Ea. Mediante pociones mágicas, Circe lograba que sus adversarios se olvidaran de su hogar y con una varita transformaba en animales a los que la agredían. En la Odisea se describe que a los alrededores del palacio de Circe había leones y lobos, que estos eran en realidad personas, víctimas de su magia. Cuando Odiseo llegó a la isla de Ea, mandó a la mitad de su tripulación a desembarcar. Circe aprovechó e invitó a los marinos a un banquete. Esta había hechizado la comida. Luego de que terminaron la comida, esta usó su varita y los convirtió en cerdos. Solo logró escapar el ebrio Eurólico, ya que él sospechaba de una traición. Dándole aviso a Odiseo, Odiseo salió al rescate de sus hombres y en el camino se cruzó con Hermes. Él le dio una planta llamada Moli, que le serviría como protección contra Circe. Cuando Circe se dio cuenta que con Odiseo sus hechizos no funcionaban, Odiseo la obligó a devolverle a sus hombres. Circe terminó enamorándose de Odiseo y lo ayudaría con su regreso después de haber permanecido un año en su isla. En la Odisea se describen varios rituales nigrománticos. Los rituales deben realizarse por las noches alrededor de un pozo con fuego. Odiseo debe seguir unos pasos específicos
donde incluyen la sangre de los animales sacrificados. Esto servirá como un derramamiento para que beban los fantasmas mientras pronuncia oraciones a los dioses del infierno y a los espíritus. En la Edad Media en Europa, los practicantes de nigromancia frecuentemente eran del clero cristiano. Los practicantes estaban vinculados por su creencia en la manipulación de estos espíritus, especialmente en demonios. La mayoría de estos practicantes tenían conocimientos básicos sobre exorcismos y disponían de libros de astrología y demonología. Esto influyó en que algunos postulantes a clérigos combinaran ceremonias cristianas con el ocultismo, a pesar de su doctrina cristiana. Para los autores cristianos, la nigromancia era conjurar demonios que tenían apariencia de espíritus, pero en realidad no eran dichos espíritus, porque no tenían la capacidad de resucitar a nadie. Esta práctica se dio a conocer como maleficio y fue condenada por la Iglesia Católica. Los practicantes de la nigromancia tenían en común la utilización de diferentes plantas tóxicas como alucinógenos. Estas plantas eran el beleño negro, el estramonio, la belladona o la mandrágora. Esto se usaba como ungüento o pociones mágicas. Los practicantes medievales creían que con la nigromancia podían manipular la voluntad de otra persona o espíritu. La ilusión, es decir, la reanimación de los cuerpos, el conocimiento, información proporcionada por los demonios, por ejemplo, de eventos futuros. En la nigromancia medieval utilizaban círculos mágicos, conjuros y sacrificios como los descritos en el Manual de Múnich de magia demoníaca. Se creía que los círculos potenciaban y protegían lo que contenían, incluyendo la protección del nigromante, de los distintos demonios conjurados. La conjuración era el medio de comunicación con los demonios para ingresar al mundo físico y el sacrificio era el pago por la invocación. Ojalá y hayan disfrutado tanto como yo saber un poco más sobre este tema. Les agradecería me dejaran su like y se suscriban. Y si alguien tiene alguna historia que me quiera compartir, les dejo mi correo en los comentarios. Muchas gracias por escucharme y no olviden dormir 1 minuto antes de las 2.